Hola, muchas gracias por dar clic al 50º video de este canal. Epicuro de Samos, descendiente de una familia de la nobleza ateniense, nació en el año 341 a.C. Desde muy joven destacó por tener un espíritu crítico y por oponerse a la enseñanza tradicional, razón por la cual decidió acercarse a la filosofía, teniendo como mentores a Pánfilo, quien fue discípulo de Platón, y a Nausífanes, quien fue discípulo de Demócrito, un filósofo que propuso la existencia de los átomos, que son las partículas infinitas, indestructibles e indivisibles más pequeñas del universo que constituyen a la materia. Años más tarde, Epicuro fue exiliado de Samos, junto al resto de colonos atenienses, como consecuencia de una amnistía política gracias a la cual los desterrados de ya hacía tiempo pudieron recuperar sus tierras en Samos, y por lo tanto, los colonos, como la familia de Epicuro, que las habían ocupado, no tuvieron más remedio que abandonarlas y marchar rumbo a su ciudad de proveniencia. Ya en Atenas, Epicuro, en unión a Mitilene de Lesbos y Lampsaco, dos personajes con los que antes había entablado amistad en Samos, fundó una escuela de filosofía en el jardín de su casa, que por ese motivo, tiempo después recibiría el nombre de El Jardín. Sin embargo, antes de ser un lugar dedicado a la enseñanza filosófica, el jardín era un espacio creado para la convivencia y la amistad entre sus visitantes, en el que cada visitante era el que finalmente decidía si únicamente asistía para convivir o también para aprender el pensamiento filosófico de Epicuro sin costo alguno, debido a la posición social de éste y de sus otros fundadores. Además, el jardín destacó por ser un sitio en el que se admitía a todo tipo de personas, incluidas personas de los estratos sociales más bajos como las de la clase baja, las mujeres y los esclavos, a las que no se les hacían valer ninguno o muy pocos de los derechos que hoy en día son universalmente reconocidos, lo cual fue bastante revolucionario para su tiempo, distinguiéndose así de la academia y el liceo, a las que solo podían acceder los hombres que contaban con un poder adquisitivo considerable. Como filósofo, Epicuro se caracterizó, primero, por ser empirista, luego de rechazar el idealismo platónico que le había enseñado su maestro Pánfilo, segundo, por ser atomista, influenciado claramente por las ideas de su mentor Nausífanes, y tercero, por ser indeterminista, sosteniendo que la naturaleza está regida por el azar o la casualidad, debido a la desviación de los átomos en su caída al vacío que provoca el rompimiento de las cadenas de las causalidades y los efectos deterministas, que dejan espacios a la agencia autónoma y permiten el libre albedrío a los individuos. Asimismo sobresalió por desarrollar una física atomista, rechazar el miedo a la muerte y a los dioses, desinteresarse por la política, tener una ideología igualitarista entre los seres humanos, defender los derechos de los animales, al igual que por plantear una paradoja en relación a la incongruencia de un Dios bondadoso y omnipotente a la vez, con la existencia de todos los males ajenos a las acciones humanas, resumida en que si Dios está dispuesto a eliminar el mal pero no es capaz, entonces es débil, o bien en que si Dios no está dispuesto a eliminar el mal y no es capaz, es débil y envidioso, o si Dios no está dispuesto a eliminar el mal y es capaz, es por consiguiente malévolo, y si Dios quiere acabar con el mal y es capaz de hacerlo tal y como la religión plantea, entonces queda abierta la incógnita de por qué existe el mal. Y por su teoría ética, caracterizada por ser teleológica, manteniendo la tendencia respecto a que el fin último de la vida y el bien supremo al que los seres humanos aspiran es la felicidad. No obstante, Epicuro fue el primer filósofo griego que discrepó en que el medio para llegar a la felicidad son las virtudes, ya que para el filósofo de Samos, el placer, al que los antiguos griegos llamaban hedoné, de ahí el nombre que recibe su teoría, es la llave para llegar a la felicidad y hacerle frente a todos los problemas y sufrimientos que acongojan al ser humano, proponiendo así que el bien es el placer y lo bueno es todo aquello que es placentero. Sin embargo, es importante aclarar que el hedonismo no es realmente una teoría, sino más bien una doctrina filosófica compuesta por varias teorías abordadas desde el punto de vista de varias disciplinas, de entre las que destacan especialmente las que refieren a la ética, que son dos. Una de ellas es la formulada por Aristipo de Cirene, un discípulo de Sócrates fundador de la escuela cirenaica y del hedonismo en general, para quien los placeres corpóreos, que deben dosificarse a través de la prudencia, son más valiosos que los placeres mentales, por el hecho de que son más rápidos de conseguirse. Y la otra es la formulada por Epicuro,
conocida como epicureísmo o hedonismo racional, que considera que los placeres mentales, a los que denomina superiores o intelectuales, son más valiosos que los placeres corpóreos, a los que denomina inferiores o naturales. Para ello, es necesario explicar que Epicuro dividió a los placeres en placeres inferiores, cuya característica principal es que se perciben mediante el uso de los sentidos y son perecederos, que integran los placeres corporales y naturales como la ingesta de bebidas y alimentos, dormir y descansar, reír, hacer ejercicio, tener riqueza, tener vivienda, tener vestido y abrigarse, sentirse seguro, tener relaciones sexuales y en general recibir cualquier reflexión o sensación agradable en base a lo que nuestros sentidos observan e interactúan, que en su mayoría corresponden a las necesidades básicas. Y en placeres superiores, cuyos atributos principales son que solo tienen sentido a través del uso de la razón o el intelecto, así como que son imperecederos, o en su defecto son mucho más duraderos en comparación a los placeres inferiores, y que, de acuerdo con Epicuro, al ser los que llevan a la consagración de los placeres inferiores, son los que por lo tanto un sabio preferirá antes que cualquier otro placer inferior, que integran los placeres estéticos, como la admiración y expresión artística, como escuchar música o apreciar una pintura, y los placeres intelectuales, como leer, conocer algo nuevo, platicar y convivir con nuestros seres queridos, tener salud, tener éxito social, tener autonomía, alcanzar la autorrealización personal en algún aspecto y trabajar, que si bien es un placer corporal, tiene mayores connotaciones intelectuales, del mismo modo que los placeres estéticos, que corresponden a gustos personales y a necesidades secundarias. Y adicionalmente, también indicó que hay placeres naturales y necesarios, que conforman los placeres provenientes de las necesidades básicas, que debemos satisfacer de la forma más económica posible, seguidos de los placeres naturales e innecesarios, como las pláticas amenas con otros, el contacto físico y la gratificación sexual, respecto a los que aconsejaba no arriesgar la salud, la amistad ni la economía para satisfacerlos, continuados por los placeres innaturales e innecesarios, como el poder político, la fama o el prestigio, que debemos evitar a toda costa porque son efímeros, y por último los placeres innaturales y necesarios, que contrario a los anteriores, son los placeres a los que siempre debemos buscar aspirar. Y en este sentido, su teoría comparte ciertas características con la ética de Aristóteles, que igualmente clasificó a los bienes en bienes superiores y en bienes inferiores, y realizó una descripción sobre las virtudes a las que clasificó en virtudes éticas y dianoéticas, cabiendo destacar a propósito de esta similitud, que Aristóteles también expresó que el ser humano, como un animal racional por naturaleza, no debía basar su felicidad en la consecución de placeres, ya que el hacer eso era algo propio de un animal no racional, además de que el placer y el dolor, por sí solos, son los dos vicios a los que una persona llega cuando no obra de manera prudente y pierde de vista la virtud de la templanza. Sobre esta posible crítica, Epicuro se defendió pronunciando que los fundamentos de los peripatéticos, es decir, los de los seguidores de Aristóteles, eran antropocéntricos y estaban mal fundados, ya que denostaban el valor de la vida de los animales y daban mucha más racionalidad al ser humano de la que en realidad tiene. Aún así, de la misma forma que los erinaicos, tiempo después sí reconocería que todos los placeres, en especial los placeres inferiores, habían de moderarse, porque de otro modo estos llevarían al dolor, pero que una vez se moderaban gracias a la virtud de la templanza, estos no llevaban a ningún extremo negativo. En otras palabras, así como para Aristóteles la justicia era la virtud más excelente que no llevaba ningún vicio, para Epicuro la virtud más excelente era la templanza. Esta idea la plasmó en el primero de tres principios que dan sustento a su teoría, el cual es que el placer es bueno en sí mismo, pues siempre se prefiere al placer que al dolor, que en conjunción a la idea de no temerle a los dioses, que consideraba estaban muy desapegados a las vicitudes humanas, ni a la muerte, teniendo en cuenta que ésta es inevitable y no tiene caso mortificarse por ella en vida, por tratarse de una sensación efímera que solo se experimentará una sola vez, forman parte de su tetrafármaco, o de sus 4 curas o remedios contra la insatisfacción de la vida, ya que el primer principio epicureísta se divide en que el placer es fácil de obtener y el dolor es fácil de evitar, completando así a las 4 curas, que dejó plasmadas en un texto al que tituló como Carta a Meneceo. De hecho,
Epicuro se mantuvo firme a la idea de que el principal propósito de buscar la consecución de los placeres no era el de recibir la gratificación que estos producen, sino el de no tener dolor ni inquietud en el alma, implícitamente catalogando al dolor como todo lo opuesto al placer, es decir, como todo lo que se relaciona con el mal, que, sin embargo, comprendió que se trataba de algo inevitable de sentir, y por ello, con base en su mismo primer principio, expresó que hay que minimizar el dolor y maximizar el placer en la medida que no sea posible, siendo quizá el ejemplo más representativo de que no se puede escapar del dolor, al que por cierto los griegos llamaban algos, el hacer algunas cosas por primera vez, perder alguno de nuestros bienes y enfermarse. Ahora bien, el epicureísmo ha recibido críticas variopintas, comenzando por este primer principio o norma, puesto que el hacer todo cuanto no sea posible por evadir al dolor significa que es preferible no salir de nuestra zona de confort y no arriesgarnos a vivir posibles fracasos, aunque ello paradójicamente pueda llevarnos a experimentar un dolor que probablemente sea mucho peor en vida, que es el de vivir con el pesar de nunca haberse atrevido a realizar algo que nos hubiera podido llevar a una felicidad mayor, tal y como señalarían los peripatéticos, que consideraban que una persona con falta de templanza viviría su vida en base al placer y a la ambición, pero que la templanza llevada al extremo llevaba al dolor por falta de ambición. Y aunque es verdad que no ser ambicioso es completamente válido, y ello podría llevarnos a pensar que esta primera norma no debería objetarse en ningún sentido, su efectividad para llegar a la felicidad sigue resultando bastante cuestionable, pues ¿qué pasaría si una persona que está completamente satisfecha con lo que ya tiene pierde alguno de sus bienes? ¿Acaso no sería mejor que intentara recuperarlos en lugar de adaptarse a sus nuevas circunstancias como Epicuro propone? Consecuencia de otra de sus máximas que enuncia que aquel que nunca está satisfecho con lo poco, nunca estará satisfecho con nada. Por esta razón, como ya muchas veces lo ha comentado la psicología, quizá una mejor norma sería que siempre es preferible disfrutar que sufrir, ya que mientras que el placer y el dolor corresponden a emociones, es decir, a reacciones psicofisiológicas que son inevitables de vivir, disfrutar y sufrir son sentimientos que se construyen en base a lo que nuestros pensamientos interpretan de las emociones del dolor y el placer, y por lo tanto, estos son opcionales, de manera tal que si una persona fracasa en alguno de sus emprendimientos, eso irremediablemente la llevará a sentir dolor, pero la misma persona será la que al final podrá decidir si ese dolor se convierte en sufrimiento o no, aunque le sea muy difícil, lo cual aplica para cualquier dolor sin importar la causa que lo origine, aunque al final son las personas las que tienen la facultad para decidir aplicar una u otra norma, o ninguna. Lo cierto es que pese a todas las críticas que recibió en su tiempo, Epicuro se convirtió en un fiel ejemplo de lo que tanto predicaba, pues se relata que muy similar a Sócrates, no fue afecto a las ambiciones materiales y que muy probablemente siguió una dieta vegetariana, únicamente compuesta por pan, queso, aceitunas, agua y solo en ocasiones muy especiales por vino, lo cual puede tener su motivo en adición a su concepción modesta de vida para ser feliz, en su lucha por los derechos de los animales, una determinación que del mismo modo fue muy adelantada para su tiempo. Otro apunte interesante que se ha hecho sobre las consecuencias del dolor y el placer desenfrenados, que ni los cirenaicos ni los epicureístas exploraron, es el de Baruch Spinoza, que remarcó que el dolor es la continuación del placer sin moderación, pues este último puede desembocar en la adicción sin importar si se trata de un placer natural o intelectual, una condición psicológica que lejos de ser placentera puede llegar a ser muy dolorosa, y a su vez, el placer es la continuación del dolor sin moderación, ya que algunas personas que experimentan el dolor de manera prolongada pueden llegar a sentir un gusto por este, algo similar a lo que ocurre con los sentimientos del amor y el odio, de los que Spinoza también habló, que al igual que el dolor y el placer, no son tan opuestos como parecen, ya que la frontera de demarcación entre uno y otro es difusa. Por otra parte, la segunda norma epicureísta dicta que es preferible el placer producido tanto en las consecuencias de una acción como en la acción misma, que el que solo es producido en la propia acción, así como también es preferible el placer producido a un mayor número de personas que el producido a pocas personas o a una sola, es decir, a nosotros mismos. Con la cual Epicuro, en primer lugar, dota su teoría de las virtudes de la firmeza, la generosidad y la fortaleza, al exponer que lo bueno, es decir,
todo aquello que es placentero y por lo tanto lleva a la felicidad, es aún más bueno cuando el placer no solo es para uno mismo, sino cuando también es para los demás, por lo que su teoría se puede reducir también a hacer lo que nos haga felices a nosotros mismos y a los demás. En segundo lugar, reafirma la superioridad de los placeres intelectuales por sobre los placeres naturales, ya que los primeros son los que producen placer tanto en su ejecución misma como en sus consecuencias, puesto que son los que permiten satisfacer a los placeres naturales. Y en tercer lugar, da respuesta a las interrogantes de, por un lado, cómo resolver un dilema moral, que es a través de la elección de la alternativa que sea placentera en su momento de realización, como en sus consecuencias, o en su defecto, la que sea menos dolorosa tanto en su ejecución como en sus consecuencias, que en términos generales parece ser bastante sensata en su planteamiento consecuencialista, más allá de las críticas que ha recibido el consecuencialismo respecto a las dificultades para hacer un pronóstico acertado sobre qué alternativa tendrá mejores y peores consecuencias, más aún considerando que en muchos de los dilemas morales, el tiempo para escoger una alternativa es escaso, que no van dirigidas propiamente al epicureísmo. Y de, por otro lado, cómo resolver un dilema ético, que es por medio de la elección de la opción que sea más placentera para el mayor número de personas, incluyéndonos a nosotros mismos dentro de este número de personas, idea de la que, dicho sea de paso, tomaron inspiración los filósofos utilitaristas para crear a su teoría ética. Finalmente, muy relacionada a la idea anterior concerniente a la de esta segunda norma, la tercera y última norma enuncia que la bondad de un acto depende de la cantidad de placer que produce, que a diferencia de la respuesta a cómo resolver un dilema moral, que parece ser sensata, incurren en inconsistencias debido a que el dolor y el placer son subjetivos. De hecho, la ciencia, en concreto la psicología, ha reconocido que los umbrales, que refieren a la cantidad mínima necesaria para que un estímulo doloroso o placentero sea percibido como doloroso y placentero, las reacciones, que alude a la respuesta de comportamiento al recibir un estímulo doloroso o placentero, y la tolerancia del dolor, que es la duración y cantidad máxima de dolor que es capaz de soportar una persona sin incurrir a tratamiento, son completamente diferentes en cada persona. Y por ello, queda entonces el cuestionamiento sobre qué pasa si dos personas emiten un juicio moral diferente porque ambas perciben el placer de diferente forma, cuál de los dos juicios será válido y correcto, o lo son ambos, y cómo uno puede justificar su validez frente al otro, ambas al final cayendo en un relativismo moral en el que todo estaría permitido, porque la bondad y maldad dependerían de cada quien, un problema que también presentan las teorías éticas de los filósofos emotivistas e intuicionistas. En otro sentido, igualmente ligado a la subjetividad del dolor y el placer, está el problema de qué pasa con aquellas acciones y actitudes en donde se mezclan el dolor y el placer al mismo tiempo. ¿Existen argumentos suficientes para considerar que sean éticas o no? Muy posiblemente lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en el dolor y el placer al mismo tiempo sea el masoquismo y el sadomasoquismo, y tal vez secundariamente algunas prácticas y comportamientos sexuales que corresponden a lo que muchas sociedades tipifican como enfermedades mentales o bien como parafilias, cuando éstas se relacionan a la sexualidad, tachadas de perversiones y desviaciones sexuales que por ende son mal vistas. Sin embargo, es poco probable que en primera instancia pasen por nuestra mente las acciones y actitudes de escuchar la música que nos gusta a volúmenes muy altos por periodos prolongados de tiempo, hacer ejercicio de forma intensa, practicar deportes de contacto como la lucha libre o el boxeo, subirse a juegos mecánicos bruscos, trabajar muy duro en algo que realmente nos apasiona, consumir ciertos alimentos como el picante, ver algunas películas de horror y terror e incluso amar a alguien, en los que también se combinan las emociones del dolor y el placer, lo cual puede deberse a que contrarias a las acciones y actitudes anteriores, estas últimas sí son bien vistas, o a que en su defecto están completamente normalizadas en la mayoría de sociedades actuales. Y si bien es verdad que no se puede generalizar que en el amor se llegue a experimentar el dolor y el placer al mismo tiempo, partiendo del hecho de que cada persona vive el amor de forma distinta, es muy difícil negar que la mayor parte de las personas sí lo experimenta, al menos cuando se pelea con alguien que se ama, pues aun cuando las peleas sean dolorosas, en el fondo se sigue amando a la persona con la que se pelea, llegando así a las sensaciones del dolor y el placer. Inclusive, en muchos de los casos de personas que se han vuelto adictas a la satisfacción de un placer o que han vivido prolongadamente el dolor al punto de disfrutarlo,
puede que éstas no solo experimenten puramente al dolor o puramente al placer, como Spinoza planteó respectivamente, sino que más bien experimenten la sensación del dolor y el placer simultáneamente. Este problema fue reconocido por los filósofos Marqués de Sade y Georges Bataille, así como por el escritor Clive Barker, que hicieron patente esta crítica social en muchas de sus obras, manifestando que lo que puede ser placentero para algunos puede ser doloroso para otros, y viceversa, y que eso no tiene nada de malo. Por supuesto que cada uno de ellos hizo esta crítica con diferentes matices. Pues mientras que Bataille no profundizó demasiado en ella, el Marqués de Sade volvería recurrente en sus novelas las circunstancias en las que se intercalaban el dolor y el placer, y por lo tanto, reafirmó mucho esta crítica, pero tuvo como principal contra que muchas de sus historias cayeron en las obscenidades, lo cual provocó que sus obras perdieran parte de su mensaje social y político, eso sin mencionar que en algunas tocaba el tema del sadismo puro, que directamente no cabe discutirse si se trata de una acción ética, porque claramente afecta a los demás, en contraste con Clive Barker, que logró hacer esta crítica de manera más sutil y elegante, a través de su novela de The Hellbound Heart, que después inspiraría la mítica saga de películas de terror Hellraiser. No obstante, aun con todas sus diferencias, todos ellos mantienen en común que además de hacer válida la idea de que el placer y el dolor son subjetivos, en cierta medida cuestionaron por qué existía esta doble vara de medir por parte de la sociedad respecto a juzgar a ciertas conductas y actitudes como enfermedades mentales, siendo un claro ejemplo la homosexualidad, junto a las prácticas sexuales que anteriormente se clasificaban restringidamente como homosexuales, consideradas por muchos como dolorosas, continuadas muy de cerca por la transexualidad o la bisexualidad, y a otras y verlas bien, hasta el punto de romantizarlas, como el caso del amor y la superación personal, haciendo mucho énfasis en los obstáculos dolorosos que se viven en el amor y en el trabajo demasiado duro, cuando bien pudieron haberse tipificado también como enfermedades mentales. Es posible que esta diferencia se deba a que generalmente se han tipificado como enfermedades mentales aquellas conductas y actitudes que son consideradas visualmente grotescas por algunas personas, de la misma forma que aquellas que son menos comunes. Sin embargo, esto es un claro ejemplo de que en ocasiones nuestros sentidos pueden llevarnos a interpretaciones erróneas, ya que desde un punto de vista racional se puede concluir que el dolor mental y emocional es igual de perjudicial que el dolor físico, y que no porque algo sea poco común debe catalogarse como algo anormal o raro en primera instancia. Por todo lo anterior, parece resultar válido que solo deban de tipificarse como enfermedades mentales aquellas conductas y actitudes que verdaderamente afectan a las personas que las llevan a la práctica y a las demás de manera directa o indirecta, en el entendido de que afectarse a sí mismas no refiere a lo que no le beneficie, sino a lo que no le haga feliz. Por esta misma razón, sí parece válido que la homofobia, la transfobia y la bifobia se tipifiquen como enfermedades mentales, porque estos padecimientos realmente afectan a los demás. Este problema analizado más a fondo nos lleva a un cuestionamiento todavía más general acerca de ¿qué pasa si algo que no nos beneficia si nos hace felices? ¿Podrá considerarse ético? La respuesta tras todo lo anterior parece ser un rotundo sí, y en definitiva es un sí en la práctica, aunque la única condición para ser feliz debe ser que todo es permitido mientras no se afecte directa o indirectamente a terceros. Sin embargo, lo cierto es que resulta difícil definir lo que beneficia y hace feliz o no a alguien, porque lo que no beneficia pero sí hace feliz, en cierta forma se acaba beneficiando, si al fin y al cabo se llega a la felicidad, aunque no en un modo convencional, que probablemente en la mayoría de casos sea una felicidad más corta pero más intensa, y a su vez, lo que sí beneficia pero no hace feliz, al final sí acaba haciendo feliz pero de forma indirecta, sin que muchas veces esa felicidad sea reconocida, que en su mayoría puede ser larga pero menos intensa, por lo que en cualquier caso, elegir una opción dependerá del carácter y criterio de cada persona. Para concluir, vale la pena destacar que Epicuro vivió durante el periodo histórico del helenismo, en el cual la civilización griega, que por años dominó el escenario occidental, inició su decadencia y por esto, casi todos los filósofos, que hasta entonces de esta pérdida hegemónica se habían dedicado a la búsqueda de la verdad, a partir de entonces se enfocarían en la búsqueda de la felicidad, para poder sobrellevar y salir adelante de ese periodo de decadencia, razón por la cual el helenismo fue el momento histórico en el que más teorías éticas florecieron, sobresaliendo especialmente las del cinismo de Diógenes de Sinope y el estoicismo de Marco Aurelio. Que así como el hedonismo,
También son reconocidas como teorías eudemonistas, ya que su principal objetivo es que las personas que lleven a la práctica sus normas o preceptos alcancen la felicidad. Te agradezco mucho por ver el video, espero que te haya gustado y me encantaría conocer tu opinión del hedonismo, del epicureísmo y sobre el gran personaje Epicuro, sobre todo en nuestro presente, en el que el placer está más diversificado que nunca y en el que quizá el que algunos cuantos aspiren a placeres más inmediatos o sean un poco más conformistas que otros, no parece tan mala idea, en un mundo en el que lamentablemente será imposible que todos triunfen conforme al concepto grandilocuente de triunfo y éxito implantado en la sociedad.